Vale 250.000 euros. Un terceteo clásico, un Bentley Bentayga. Son coches con muchísimo músculo americano, como se dice, muscle car. Sonido del compresor impresionante, es una auténtica pasada. Después tenemos un GT3 RS. Como soy muy porchista, yo diría que este es casi mi favorito. Pues tenemos más americanos. Si no has visto películas de A Todo Gas, los chasis de los McLaren son una auténtica pasada. Coche de carrera puestos en la calle. Este sin duda es el coche el que más a la gente le llama la atención. Tanto este como el Cobra es rarísimo de ver. Es rarísimo. El coche que te das una vuelta y es un auténtico espectáculo. Seguramente este es mi favorito aquí de la colección. Hoy vamos a visitar un club de coches privado que tiene más de 4,5 millones de euros en supercoches. Vamos a conocer las instalaciones de lujo que tiene y el dueño nos va a contar su historia, el camino que le llevó a emprender y cuál ha sido la clave que le ha hecho tener éxito en las dos empresas que ha montado. Así que poneros cómodos y disfrutad del vídeo. ¿Qué has querido brindarle con esta empresa, con este negocio? ¿Qué has querido brindar a la gente de Marbella? ¿Qué quieres que tengan cuando entren aquí? Honestamente, eso es lo que yo siempre he querido. Un sitio de coches, un sitio donde realmente la gente de Marbella, los amantes del motorsport, encuentren un sitio, un club de coches donde pueden venir, disfrutar del ambiente de coches, racing, de carreras, de ver la Fórmula 1, de hablar también de negocio. Estamos en Marbella, todo el mundo le gusta vivir bien y para vivir bien hay que trabajar mucho, hay que ganar dinero para poder mantener ese tipo de coches. Así que normalmente los amantes de este tipo de coches sabemos cuál es el proceso y el proceso solamente es uno, trabajar duro. Me parece que hagamos un tour rápido por aquí arriba y después bajamos abajo para Pues- enseñar cómo está esto aquí. Pues sois bienvenidos, así que vamos a enseñar un poquito el concepto que tenemos. Como acaba de comentar el CEO y el dueño de la empresa, vamos a experimentar lo que vería una persona que entra como socio dentro del club. Si tú eres socio, pues te dan la bienvenida, te abren aquí lo que es el paso, algunos coches de exposición, donde tenemos los simuladores y después aquí pues es una zona VIP, que bueno, todavía estamos esperando que nos lleguen aquí el cierre, que creo que en unos días no nos van a dar el cierre. Una vinoteca, donde aquí la gente, pues bueno, lo que quieren degustar, que zona de champán. Y aquí esta zona, cuando ya esté terminada, pues es una zona VIP. Si tú quieres tener un evento privado, o si tú quieres comer, o si tú quieres beber, o tú quieres tener una reunión totalmente de forma privada, pues aquí también la puedes tener. Y esta es la zona principal, donde, bueno, ya estáis viendo el pantallón de cine, donde por si tú quieres ver la Fórmula 1 o quieres ver las carreras, la chimenea aquí abajo. Y ahí pues tenemos la zona del bar. Esta zona concretamente para hacer y potenciar el networking, ¿no? De todos los socios que nosotros tenemos. Ya después, lo que realmente amamos los coches, vamos a la zona de abajo, que es donde viene todo lo interesante. Y esos coches de arriba, antes de seguir, el enfoque que queréis darle a esos coches ha sido meramente Bueno, positivo, o- realmente, porque bueno, acabamos de empezar ahora mismo y obviamente tú al principio pues tú tienes que tener que la gente que vea que es un sitio de coche, que no es un sitio que es un salón muy bonito o tal, sino que entienda de que esto es un club de coches, es un taller de coches, es un sitio de compra-venta de coches, un equipo de carrera, cuando ya vayamos creciendo un poquito más, porque es que llevamos menos de 2 semanas y bueno, y ahora vais a ver el garaje que está casi ya lleno. Cuanto ya la gente entienda poco a poco, obviamente nuestros coches ya los iremos sacando fuera porque la prioridad son los clientes nuestros. ¿Cómo divide aquí dentro en el garaje? ¿Cómo divide las secciones que tiene? Me has dicho que estos son de venta y por ahí que tenemos. Efectivamente, aquí tú tienes la zona de venta, que es la zona de la derecha. Automáticamente aquí va a ser la zona de carreras. Aquí la idea para que se vea como si fuese un box de Fórmula 1 con las pantallas, para después la telemetría. Aquí lo que es la zona del storage, donde aquí, pues bueno, ya estamos metiendo poco a poco coches. Y sorprendentemente en cuestión de 2 semanas, pues ya, bueno, se nos ha llenado bastante rápido. Ya nos conocían un poco de antes, saben la seriedad y saben el tipo de proyecto que estamos haciendo. Y obviamente, pues quieren un servicio VIP, que es lo que estamos tratando de hacer. Zona del detailing, perdón, de wrapping, para lo que es cambiar el ojo del coche o hacerle lo que es la protección, lo que se llama el famoso PPF. Y aquí justamente lo que decía, que me confundí antes, la zona del detailing, que todavía no ha terminado. La zona para lavar los coches, para pulir, para hacer todo ese tipo de servicios. Has comentado que antes el marketing que le has dado a la empresa, por así decirlo, ha sido la propia calidad del servicio anteriormente, ¿no? ¿La calidad del servicio crees que es clave para el marketing de tu empresa en el futuro? Sin duda. o- Es que no hay otro secreto. Es más, yo por ejemplo, yo llevo ya muchos años haciendo este tipo de eventos, ese tipo de clubes, y la clave es siempre la misma. El servicio y tratar al cliente como un cliente VIP. Lo que yo he dicho antes, da igual que tenga más o que tenga menos. La clave es que tú trates a todo el mundo por igual. Porque es que al final, el que tiene mucho tampoco le gusta que le traten como excesivamente, como aquí vulgarmente nosotros decimos, como besándole los pies, porque sabe que tú le estás haciendo la pelota por intentar venderle algo, sino tú le tienes que tratar bien, al igual él como la otra persona, siempre la misma manera, porque muchas veces te sorprende porque el que más aparenta es el que menos tiene, y el que más tiene
es el que menos quiere aparentar. En cuanto al objetivo como empresa, ¿qué proyección le dais? ¿A dónde queréis enfocar a la empresa? ¿Más a las carreras, como un club privado en Marbella? Queremos enfocarnos más en las personas, porque los coches están muy bien, tú ves esto, es muy bonito, espectacular, tal, vale X, tú te sientas, tú negocias el precio, si llega a un acuerdo lo pagas y si no, pues te va fuera. Nosotros no, al ser un club, la palabra lo dice, un club, son personas. Da igual que el coche que tú tengas, da igual a lo que te dediques, si tú tienes más, que tú tienes menos, si tienes mejor coche, peor coche, pero cuando tú eres buena persona y tú tienes un enfoque parecido a lo que nosotros tenemos, al final la conexión es súper fácil. Y la pasión de los coches, eso es una cosa que une muchísimo a nosotros. Y el conectar es muy simple, porque todos tenemos la pasión. Simplemente cuando tú ves un coche bonito, da igual que si tú ves un GTO clásico, tú ves un Urus de los modernos, da igual. Al final conectas inmediatamente, porque es la misma pasión. Y por eso digo que el enfoque son las personas, no los coches. Y ahora toca echarle un vistazo a los mejores coches de la colección y cuáles son los precios de cada uno. Pues este, por ejemplo, tiene vale 250.000 euros. Coche, la verdad que es precioso. A mí personalmente me gusta muchísimo después con la bandera italiana por los costados, que es muy famosa en los Lamborghinis. Aquí tenemos un Pontiac GTO clásico. Este te diría, pues seguramente es uno de mis favoritos. Lo curioso de esto que tiene un sistema de sonido casi vale más que el propio coche, porque lo ha hecho un preparador, pues, seguramente uno de los más famosos de Europa y del mundo. ¿Qué puede costar el coche este, por ejemplo, con todo lo que tiene incluido? A ver, el coche en general pues puede valer entre 60, 70, 80, dependiendo el año, dependiendo los kilómetros, todo esto. Pero el sistema sonido ya te puedo asegurar que vale casi el doble. Entonces, o más, no lo sé, o eso es lo que me ha dicho a mí el propietario. Tampoco he podido indagar mucho. Después tenemos aquí un Bentley Bentayga para los que les gustan los coches de alta gama. Pues lo que les gustan los coches americanos, pues un Dodge, un Charger Hemi, que vale un dineral, la verdad, porque son coches con muchísimo músculo americano, como se dice, muscle car. El sonido del compresor impresionante, bueno, ya estáis viendo el color, que es una auténtica pasada. Después tenemos un GT3 RS, yo como soy muy porchista, yo diría que este es casi mi favorito, porque este es un coche que está pensado para carreras, para ir a circuito, a correr. Solamente tú lo que tienes que pensar, ponerte el casco y cuando es la siguiente ruta o cuando es la siguiente carrera. Después pues tenemos más americanos. Que no ha visto películas de A Todo Gas, de Vin Diesel, un Challenger, pues solamente tenéis que ver pues lo gordísimo que está, solamente los fenders que lleva, las llantas, el motor que lleva y bueno, y el sonido que tiene, obviamente, ¿no? Pues me gusta muchísimo los McLaren porque son los chasis de los McLaren, son una auténtica pasada, son coches de carrera que están puestos en la calle y sin duda yo creo que esto es de lo más radical, lo más rápido que puede existir en mercado dentro de la gama de superdeportivos sin subir ya a los hypercars, ¿no? Después tenemos aquí un coche espectacular, un coche clásico, un Maserati. Este sin duda es el coche el que más a la gente que llama la atención, tanto este como el Cobra, el que tenemos allí. Estos dos sin duda son los dos coches que más llaman la atención y donde la gente quiere ver y quieren saber más información porque es rarísimo de ver, es rarísimo. A mí personalmente me gusta mucho el Cobra porque, bueno, yo crecí con las películas, la de Bad Boy, la de Dos Policías Rebeldes 2 y el malo de la película, bueno, quien ha visto la película pues tenía uno parecido con otros colores, pero el coche tú te das una vuelta y es un auténtico espectáculo, ¿no? Seguramente este es mi favorito aquí de la colección. Y ya veis aquí lo que es la zona de aquí de los mecánicos y todo esto, donde hacemos aquí la puesta a punto de los coches y cambio de aceite. Si por ejemplo en las carreras quieren hacer el setup del coche o cualquier tipo de modificación, pues lo hacemos aquí mismo. ¿Cuánto podría haber más o menos ahora mismo en coches dentro del garaje este? Unos cuantos millones. Unos cuantos millones. No quiero decir una cifra exacta, pero hay unos cuantos millones. Y ahora el dueño de la empresa nos va a responder 3 preguntas cargadas de valor que para todos los que emprendáis os van a ayudar bastante. Y cerramos la entrevista con un mensaje bastante inspirador que quiere dejar a todos vosotros. ¿Cuál dirías que ha sido la clave en el éxito de las dos empresas, en la anterior y en esta? ¿Cuál crees que ha sido la clave que te ha llevado a tener éxito en ambas? El trabajo, horas de trabajo. Y creerme, los que queréis emprender, da igual si tú te dedicas a los coches, a la inmobiliaria, al petróleo, a lo que sea, aunque si tú vendas lo que sea, si tú tienes una panadería o una churrería, lo que sea, da igual, es
trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Para mí las 24 horas son 24 horas para trabajar. Que de hecho, alguna parte muchas veces yo me pregunto, yo digo que yo ya no tengo ya vida, sino porque es todo el rato es pensar en trabajo, en crecer, en cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo conseguir hacer una ruta, una carrera o cómo puedo alcanzar estos objetivos, porque todo lo que estáis viendo son horas de trabajo. Horas de trabajo. Simplemente ser buena persona, transparente, profesional, horas de trabajo y al fin y al cabo, cuando tú te equivocas, porque todos nos podemos equivocar, cuando tú te sientas delante de tus clientes, delante de los sponsors, delante de tus socios, tú le planteas la situación y tú le presentas toda la verdad, porque todos, repito, nos podemos equivocar. Y si ellos ven que tú te has equivocado de la buena fe que tú tienes de hacer bien las cosas y obviamente tú ya aprendes de tus errores y cada vez lo haces mejor y mejor, mejor, ahí es cuando la gente te apoya, porque dice, esta persona tiene ganas, esta persona podemos confiar en él, porque hay muchas personas simplemente quieren aprovecharse de todos estos clientes y lo único que quieren, pues nada, aprovecharse de la situación porque son empresarios o porque tienen dinero, tienen buenos coches. Y hablando yo por lo menos de mí, lo único que quiero aprovechar es de que confíen en mí. Y la única manera de que confíen en mí es mostrarle mi dedicación, la transparencia y las horas de trabajo que yo le pongo a esto. ¿Has tenido siempre ese espíritu emprendedor desde pequeño o ha sido algo que te ha ido surgiendo poco a poco? ¿Cómo has llevado el proceso ese de nada a emprender? Yo en este caso, pues, por mi padre, siempre ha sido una persona muy trabajadora, una persona muy emprendedora, muy ambiciosa. Y yo me acuerdo que nosotros teníamos otras empresas de construcción, de inmobiliaria. Y yo me acuerdo siempre cuando yo cerraba una operación y yo venía a celebrarlo con mi padre y mi padre, bueno, mi padre ya falleció hace 6 años, en paz descanse. Y mi padre ha sido, en este caso, la escuela más buena, más dura y la que más me ha enseñado, porque él era una persona muy duro, que cuando yo celebraba algo y mi padre pues se enfadaba conmigo, me decía, ¿tú qué estás celebrando? Le digo, bueno, nada, pues no sé, hemos cerrado X operación. Y dice, pues nada, si has cerrado esto, mañana tú tienes que cerrar el doble. Te tienes que esforzar más porque tienes tu familia, tu madre, a tus hermanas, tú tienes que crecer, tú tienes que emprender y tienes tal. Y en aquel momento, cuando yo era más joven, pues yo me cabreaba un montón. Yo decía, joder, macho, no sé, dame un poco de tregua, vamos a ir a celebrarlo, tal. Y él nada, y él me machacaba. Y él, porque siempre me decía que él sabía de mis posibilidades, sabía de mi implicación, sabía de mi emprendimiento y yo no me podía conformar. Lo único que me podía conformar es que cada día me tenía que superar. Y eso lo tuve como lección. Nunca he tenido ni un día bueno con él, porque cada día era muy duro, pero ahora, pues a la edad que tengo, pues me ha servido mucho. Si el día de mañana tu hijo te dijera o tu futuro hijo te dijera que quiere emprender, ¿qué consejo, qué palabras le darías? Pues seguramente sería, yo no soy padre aún, pero seguramente sería durísimo con él, al igual que mi padre ha sido duro conmigo. Y posiblemente sería más duro aún. ¿Por qué? Porque yo he visto lo duro que era mi padre y después el resultado que ha habido después. Entonces, viendo la causa y efecto, el proceso y ver cómo, en mi caso, al igual que mis hermanos, porque también mis hermanos, mi hermana, mi hermano, como también son iguales que yo, pero en otros sectores, cada uno trata de hacer lo mejor en su sector, por como ha sido mi padre y mi madre, obviamente, pues yo seguramente sería más duro con mi hijo. No le daría nada, porque yo no he tenido nada, sino que yo todo ha sido a base de trabajar. Cuando la empresa familiar en aquel momento estaba muy bien posicionada, pues mi padre no me daba absolutamente nada, sino todo lo contrario. Tú te lo tienes que buscar, tú tienes que trabajar, tú tienes que crecer. Y con mis hijos seguramente sería igual. Es que los momentos duros forjan a las personas sin duda con fuerza, ¿no? Me acuerdo una frase que siempre me decía mi padre. Me dijo, si tú quieres comparar una gran persona, lo tienes que comparar con el material más puro y lo más caro. Y lo más puro y lo más caro es el oro. El oro es el único material que no cambia con el cambio de temperatura. Aunque tú lo pongas a miles de grados, sigue siendo oro. Lo único que se derrite, pero sigue siendo el mismo material. Sí, se hace más líquido, se hace tal, pero se sigue manteniendo como oro, se sigue manteniendo como la esencia del oro. Y la persona, al igual, que aunque tú lo machaques, aunque tú lo tengas buenos días, malos días, aunque tú lo tengas en días de estrés, siempre tiene que seguir siendo la misma persona, no tiene que cambiar. Realmente, si tú quieres valorar a esta persona, lo tiene que ver en el buen día y el mal día, al igual que el oro. Perfecto.
Pues perfecto, Saúl. Así que nada, muchísimas Un gracias. placer estar por aquí. La verdad que tiene una muy buena empresa montada y que le veo un montón de potencial, igual que tú lo verás y toda la gente que entre por aquí. Pues muchísimas gracias y os invito a todas las personas que realmente que lo que tiene un emprendimiento que no deje de creer en sí mismo, aunque vengan días de dudas, aunque vengan días difíciles, aunque vengan días que nadie confíe en vosotros, porque nadie va a confiar en vosotros. Y creerme lo que yo digo, nadie va a confiar en vosotros, porque el que te diga que sí, que tú puedes tal, nadie confía, incluso las personas más cercanas son los que menos quieren que tú tengas éxito, y creerme lo que te digo, porque son los primeros que no quieren ver que tú tienes éxito para no valorar su propio fracaso. Entonces, vosotros sois los que tenéis que confiar en vosotros mismos. Pues un día, Saúl, un placer, lo dicho. El placer es mío.